Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz domingo. Carlos Alberto Gómez Ferreira, ¿cómo estás? Súper. Un contentísimo compartir un domingo más contigo y con toda la audiencia, con muchísimos temas que abordar en el transcurso de esta noche, así que invitamos a toda la audiencia a que se sume, no solo a través de las pantallas de Red Guaraní, sino también a través de nuestras cuentas de redes sociales, Enrique. Bueno, yo antes quiero hacer un desfile de modelo. Por favor. Bueno, un ratito nomás. Mira un poco las pilchas de Perrielli. Hace un poquito de calor ahora. No te muevas tanto porque salís del plano. No me voy a mover tanto. Pero mira, lo que quiero mostrar es el pullovercito este, es hermoso. Bueno, todas las pinchas luego de Perrielli ya se va al segundo piso del Shopping del Sol. Yo me voy a sacar después el pullover porque la verdad que hace un poquito de calor. Pero quería mostrarles porque está espectacular. Si ustedes quieren prenda de media estación, ahí las van a tener. Sí, y hablando de Perry Ellis, que como te decía Enrique, está en el segundo nivel del Shopping del Sol, quiero contarte que te ofrece la oportunidad de comprar estos y otros productos que ofrece una marca de primera que está en nuestro país con 50% de descuento. Así que el frío no te congele y aprovechar la oportunidad y pasar por el Shopping del Sol, segundo nivel, y aprovechar el 50% de Perry Ellis que tiene para todos sus clientes. También acompañados más bien de la mejor compañía del país, 25 años de Tigo, y comentarte así rápidamente que para los clientes empresariales, Tigo Business tiene realmente descuentos increíbles. Estaba viendo todas las oportunidades y facilidades que te da Tigo para los clientes corporativos. Teléfonos de alta gama con 100% de descuento y planes que se adaptan a la necesidad de las empresas. Así que si querés, por ejemplo, vos empresario, sacar tu teléfono 4G LTE, lo podés hacer contigo, que está cumpliendo 25 años, contentísimos de comunicarnos con la mejor compañía del país. Sí, también la feria está muy buena ahí en el Shopping del Sol, entre otras, ¿verdad? Las que tenés a tu disposición. Efectivamente. Bueno, muchísimos temas en la semana. Nosotros tenemos acá también temas grosísimos hoy, pero queremos arrancar con un pequeño análisis del enfrentamiento retórico que va empezando a tomar cuerpo entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña. Sí, decir, Enrique, que nos encantaría también tener la oportunidad de contar con la presencia de ambos precandidatos a la presidencia. Hay que decir, en honor a la verdad, que hicimos el intento en reiteradas ocasiones de contar con la presencia de Santiago Peña. Lastimosamente no tuvimos un eco favorable y bueno, él está ya yendo a algunos otros programas, pero lastimosamente todavía no se decidió venir a Red Guaraní, específicamente al programa Sin Límites. Yo no sé qué pasa ahí. Si hay un prejuicio, si él cree que alguien lo va a maltratar, pero en definitiva ese no es el objetivo. Vos, yo, cualquiera en su casa puede tener su posición, pero una cosa es ser invitado en un programa y escuchar y poder debatir. Tenemos imágenes de lo que fue el primer debate en el programa Lunes de Mina por las pantallas de Red Guaraní. Este fue el primer careo oficial, podríamos decir, entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña. Se vieron la cara los dos precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Y bueno, después aparentemente se trató de instalar la idea de que Marito no llevó ningún plan de gobierno a la mesa. ¿Me permitís sobre el punto? Vos sabés que yo sobre el tema, Carlos, estoy tuiteando durante el debate y después que yo no estoy entendiendo muy bien cuál es la forma en que el Grupo Cartes pretende instalar el análisis de las cosas. Voy a plantearte así un segundito. Sí. El mayor instrumento de desarrollo en Paraguay y en la historia y en el mundo es el funcionamiento institucional, el buen funcionamiento institucional. Sin eso no hay desarrollo, aunque tengas la receta de Felipe Larraín o de Augusto Pinochet. Entonces, estimados amigos, lo que ocurrió en el debate de Minas fue que Santiago vino con un recetario, Sí. ¿verdad? De Felipe Larraín precisamente, y Marito le dijo
una cosa que cualquier estudioso puede entender. Sin instituciones no hay desarrollo. Efectivamente. Y entonces el grupo Cartes trató de reemplazar las instituciones con las recetas y no se puede hacer así. El jueves estuvimos analizando este debate por las pantallas de Red Guaraní en Noticias PI con la señora Mina Feliciángeli y estaba el senador Pipo Alfonso. Y yo le decía, de por ahí para el cartismo no es un plan de gobierno el respeto a las instituciones. No es Porque de hecho uno de sus objetivos es destruir toda la institucionalidad que existe. Entonces cuando Marito cita como un plan de gobierno el respeto a las instituciones y el lema de que no puede existir desarrollo con la destrucción de las mismas, el cartismo dice, pero ¿de qué plan de gobierno me habla No están hablando Mario de un plan Abdo de Benítez? gobierno. Para mí es categórico, ¿verdad? El respeto a las instituciones, que las instituciones funcionen, que sean fuertes, nos aseguran democracia y desarrollo. Este gobierno obviamente se encargó de atentar en reiteradas ocasiones contra las instituciones. Tenemos varios ejemplos, uno de los más recientes, la reelección vía enmienda, atropellando toda lógica jurídica, el manejo discrecional de la Fiscalía, el manejo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el copamiento de poderes, en este caso del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, y todo ese tipo de situaciones que constantemente comentamos y que en definitiva hacen que la situación esté muy complicada, digamos, en materia institucional en la República del Paraguay. Este fue el primer debate, tengo entendido que existirán otros, ojalá tengamos la oportunidad y la buena predisposición de Santiago Peña para tenerlo también aquí en Red Guaraní, en el programa Sin Límites, para poder hacerle nosotros correspondientemente las preguntas, ¿verdad?, pertinentes que queremos hacer. Queremos escucharlo, ¿por qué no? Dale, Santi, anímate. Presentamos a nuestro invitado de lujo esta noche, que realmente nos causa un gran placer que esté con nosotros, no solo por lo que es y por lo que representa, sino porque en realidad somos amigos hace tiempo. Edgar Acosta, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Realmente un gusto. Y en algún momento de mi vida pensé que ya no iba a poder tener esta oportunidad. Un gusto, Carlos. Gracias por la invitación y a la audiencia, ¿verdad? O sea, estamos para contar la historia. Se te ve bien, pero con menos carne. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Cómo es eso? son 13 kilos menos que se está dificultando por más de que le estoy metiendo comida con mi mamá, pero no. Evidentemente el cuerpo ya quiere quedarse de esta manera. No tenés que volver a engordar, ¿no? Sí. No, o sea, más o menos hablando con una médica, me dijo que 3 kilos más porque cuando uno tiene una edad también cierta, tiene que tener un peso. Pero me siento fuerte, estoy bien, puedo contar la historia, una historia que no le deseo a nadie, pero valió la pena, o sea, uno de los momentos más, digamos, por más de que estaba todavía en un momento crítico, porque como 40 días fueron para relatar, ¿verdad? Momentos muy difíciles, ¿verdad? Yo creo que en ese interín vino el tema de que el rechazo a la enmienda, o sea, y fue un momento muy feliz para mí porque, bueno, valió, ¿verdad? O sea, entonces, feliz de compartir con ustedes y con la audiencia. Podríamos decir, diputado, y estuvimos evaluando también qué título dar a este bloque, tu presencia, el mano a mano que vamos a tener contigo, un sobreviviente de todo este avasallamiento planteado por el Grupo Cartes, porque hay que recordar que ellos son los ideólogos de aquel fatídico 31 de marzo, 1 de abril, que, bueno, fuiste una de las víctimas más conocidas, más mediáticas, pero existieron otras miles de personas que fueron víctimas de detenciones ilegales. Existe lastimosamente la muerte de Rodrigo Quintana y, bueno, una serie de arbitrariedades. Sos un sobreviviente. Sí, realmente es bueno destacar que en un principio yo estuve en contra porque, primero que es una situación en la cual uno tiene que, cuando jura como parlamentario, es respetar, para eso juramos, el primer juramento del respeto de la Constitución. Yo estaba convencido que se está queriendo violentar desde el punto de vista de que no es la vía, y el otro también que la fecha está bien establecida, desde el punto de vista que recién en agosto del 2017 podía volverse. Entonces yo activaba en contra de ese proyecto donde lastimosamente un sector de mi partido priorizó lo político sobre el derecho. Yo siempre he tratado de ser bastante, digamos, objetivo en mi análisis de que el objetivo, se tiene que importar los medios. O sea, esa vocación de poder que algunos dicen, no, realmente está mal, pero
nos conviene. La misma opinión había tenido cuando ingresó a Venezuela, que se priorizó lo político por encima de lo que es el derecho. Entonces yo me fui ese día, realmente estaba por mi ciudad de Itagua, en la casa de papá. Cuando vi ese hecho lamentable de aprobar de una manera realmente molestoso para cualquier ciudadano, y más aún nosotros que estábamos haciendo un seguimiento, de aprobar en una oficina diferente a la cual tienen que reunirse, de correr para presentarlo, y que teníamos inclusive la información de que esa misma tarde iban a aprobar. Entonces yo me dirigí desde mi ciudad, de Itagua, y o sea, qué lo mucho que iba a hacer. Recuerdo que mi finado padre, porque una historia muy triste, que estando yo en Brasil, mi papá falleció. O sea, de todo lo que me pasó, el dolor físico, de todo lo que el, digamos, efecto monetario y todo, o sea, el dolor más fuerte fue la muerte de papá estando yo allá. Fue ese día que él me dijo, cuando yo le dije me voy, me apoyó, ¿verdad? O sea, sí, andate, me dijo, es tu deber. Y venía la tardecita para compartir otra vez. Como toda mamá, recuerdo que nos apoyó. Me dijo... Tu mamá te dijo que no. Que no, ¿verdad? Te dijo que siempre era peligroso. Era peligroso, porque ya ahí había comentarios, mi hermana, ahí no parece que va a ser violento y van a... Entonces, pero si hay algo que me caracteriza a mí, es que yo siempre enfrento las cosas. No digo que uno no tenga miedo, o sea, para mí la valentía no es la ausencia del miedo, sino que afrontar cuando corresponde, ¿verdad? O sea, claro. Y eso lo he hecho en todos los aspectos de mi vida parlamentaria como antes, ¿verdad? Lo hice cuando estuve en Itaipú, cuando denuncié los gastos, mi informe. Es bueno que, si ustedes no saben, sepan que el inicio de todo lo que es la Cajubi fue un informe de auditoría mía, cuando yo era jefe, de los cuales se robaron más de 100 millones y hay gente presa en Tacumbú. O sea, lo hice cuando estuve en la Contraloría como parte de un equipo, cuando auditamos la caja municipal y el presidente en ese momento se le sacó por corrupción. Lo hice estando en INC, denunciando planilleros, denunciando sindicalistas. O sea, siempre he hecho lo que corresponde, ¿verdad? O sea, esa es mi filosofía de vida. Y no podía yo estar ausente. Más aún, Carlos Enrique, audiencia, yo creo que la ciudadanía está harta de la falta de representación en los momentos realmente candentes. En los momentos críticos, ¿no? O sea, los momentos críticos donde los políticos ordenan, llaman por teléfono, se quedan en su casa y va el pueblo. O sea, yo siempre me he manifestado, lo hice. Esa presencia fue coordinada entre los líderes políticos, ustedes hablaron por teléfono, se mensajearon, dijeron nos encontramos en tal punto, vamos todos juntos hasta ahí. Yo voy a hablar, o sea, de repente no tengo por qué tener toda la información, ¿verdad? O sea, si Claro. hubo o no una organización, pero en mi caso particular no. Yo me fui al Parlamento porque veía, por más de que en ese momento yo ya confiaba en que Hugo Velázquez en situaciones candentes se ha portado bien. O sea, él siempre fue, digamos, con nosotros cordial en escucharnos. Y yo estaba un poco confiado en que él pueda, que no se trate ese día, que era un viernes, ¿verdad? Pero también tenía la duda, como todo, o sea, de irme, pero a mí no se convocó, yo no hablé con nadie. No tuve mucha chance, ¿verdad? En mi caso, yo me dirigí al Parlamento. Mi idea era irme a mi oficina y ahí quedarme a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, porque ya lo habíamos hecho antes cuando se iba a hacer supuestamente la enmienda, y recuerdo que nos fuimos a quedarnos en la oficina del Senado. No sé si se acuerdan ustedes, estábamos sentados en nuestro curul ahí por si venían. O sea, estábamos ya en ese tema, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, no. Yo no estuve organizado en ninguno. Si hubo, no tenía mucha información, aparte que hace 10 días que estoy por acá. Yo me fui cuando mi trayecto siempre es 14 de mayo, ya no puedo avanzar a media cuadra, ¿verdad? Entonces estaciono mi camioneta, me bajo y al bajarme, o sea, siempre repito, porque un joven se me acerca con la camisa ya ensangrentada, un joven que siempre tengo en mi mente porque hay cosas que se te quedan grabadas, sí, ¿verdad? Cuando me dice, diputado, los policías nos están disparando al cuerpo. O sea, eso es lo que me dijo. Y como nosotros siempre somos como esperanza para ellos, lo que hago yo es dirigirme, y de ida, creí yo cuando llego ahí en la intersección, en la esquina, creí reconocerle yo a uno de los policías que estaban en la fila. Como hay muchos policías que cubren la cámara, mi trato cordial con ellos, con limpiadora, con todo, siempre muy afectuoso. Mi idea era, bueno, hablemos, o sea, para que no haya violencia, porque estaban realmente disparando y no había muchos manifestantes. O sea, yo recuerdo que en esa zona no había muchos, o sea, no veía yo que podía sobrepasar. Es cierto, estaban algunos jóvenes y ahí yo le veo
a Efraín Alegre y no quiero mentir porque le veo a Efraín Alegre, ¿verdad? Estando ahí, yo no me dirijo a él, yo me dirijo al policía que quería reconocerle. Y como estaba con un poco de miedo, tengo que reconocer, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo. Alzo mi mano, ¿verdad? Y justamente por eso, por suerte hay videos. Sí. Más o menos alzo la mano para que... Ahí estamos compartiendo el video. Reconozcan, ¿verdad? O sea, yo me dirigí. Mi idea era decirle, vamos a evitar el disparo y vamos a ver, porque siempre fui a tratar de dialogar para evitar, ¿verdad? O sea, yo no sabía qué podía pasar. Y hasta ahí cuento la historia en el sentido de que yo ya recibo el disparo. O sea, vos levantaste la mano y ya te dispararon. Claro, yo no tengo mucho que contar. O sea, Ahí termina, digamos. A mí me parece importante esto, después tenemos que irnos a la pausa, porque ahí Jazmín, como estás viendo, ya está haciendo la ceñita. Vos llegás y le decís, che, loco, ¡pum! Yo me acerco, justamente me tropiezo, yo creo reconocerle, me tropiezo para ir vamos a hablar, a parar, o sea, mi idea era así, o sea, por eso yo no puedo, cuando me vaya, seguramente la fiscalía me va a llamar, no tengo mucho que contar en ese punto. Si yo escuché que si Efraín y eso le están diciendo, o sea, sí yo puedo ver que ahí ya como uno que empujaban así cuando me voy acercando. Y toda mi historia, digamos, porque es simpático en este tema cuando uno es hombre público, y yo siempre le digo a la gente que entra en la arena pública, siempre tiene que aceptar las críticas positivas y negativas y todo lo que te digan, por más que sea injusta, ¿verdad? O sea, o si no, quédate en el sector privado. Por eso el funcionario público nunca tiene que cansarse de explicar las cosas. Nosotros vivimos del impuesto que paga la ciudadanía. Entonces, pero quería que algunos me escriben en las redes sociales. Era un patotero más, o sea, y entonces yo trato de responder cordialmente estos tiempos que ya podía y le digo, entonces, según vos, porque es una persona identificada, si merecía el disparo en la cara. Y yo no me respondo, yo creo que no me merecía, o sea, por más que alguien esté haciendo o no. Entonces, diputado, una precisión nomás ahí, ese acercamiento a las vallas, digamos, que daban al Congreso propiamente, ¿se da por el reconocimiento de uno de los efectivos policiales o porque vos tenías la intención de ingresar hasta tu despacho? Porque vos contaste en principio que ese era tu objetivo. Obviamente después en el camino te encontraste con el joven que ya estaba ensangrentado. Ahí cambia mi... Ahí cambia tu plan. Claro, digamos, mi plan cambia porque yo ya no sabía que ya estaba ahí cerrado en la calle, porque era muy rápido, ¿verdad? Entonces mi plan era llegar a la oficina. Ahora, cuando alguien te pide, no digo socorro porque no quiero exagerar, porque cuando te pide interceder, porque yo entiendo de esa manera, mi plan cambia y lo que yo quería era que se apacigüe. Claro, o sea, la manifestación me parece que debería haber, porque es constitucional y estábamos ante un hecho que efectivamente para nosotros es inconstitucional y sigue siendo hasta ahora, pero también la policía siempre hay que tiene que poner orden dentro, yo respeto eso, pues yo no tuve oportunidad, o sea, toda mi historia, digamos, de manifestación termina en el balazo. Ahí ya termina, o sea, yo ya no pude hacer mucho desde el punto de vista de la manifestación, ¿verdad? Vamos a seguir analizando con el diputado Edgar Acosta, que nos acompaña muy gentilmente esta noche de domingo para contarnos qué pasó en primera persona el 31 de marzo. Situaciones muy dolorosas para la República del Paraguay y por sobre todo situaciones que hasta hoy continúan impunes. Así que vos también podés participar a través de nuestras cuentas de redes sociales. Ahí ya te están apareciendo cuáles son, nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlimites_RG. Cumplimos con la primera pausa de la noche y estamos de vuelta. Cumplimos 25 años contigo y queremos celebrarlo con una espectacular Feria Tigo. Tu nuevo smartphone 4G LTE hasta con 100% de descuento o sin contrato y sin plan. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas hasta el 13 de agosto. Aprovecha estos descuentos únicos. Gracias por estos 25 años contigo.
13 de agosto. Anotá bien esa fecha porque hasta ese tiempo tenés la oportunidad de disfrutar estos descuentos imperdibles de la mano de la mejor compañía del país. En Tigo, el centro sos vos. Y vos sabés que los descuentos son reales, Enrique. Mucha gente no cree, te dicen, no, pero va a haber una trampita, alguna letra chica. No, los descuentos son reales, en algunos casos sujetos a un plan, pero el teléfono te lo llevas gratis. Así que es realmente una oportunidad de tener un teléfono de alta gama 4G LTE con la mejor compañía del país, pagando 0 guaraníes. Así que aprovechen hasta el 13 de agosto. Edgar, estos hechos que te tuvieron de protagonista y que tenemos que agradecer que estás acá vivo, generaron, como estabas hablando fuera del micrófono con Carlos, una serie de hechos políticos que, bueno, hicieron fracasar después la enmienda. Ahora, yo creo, sin embargo, que aunque fracasó la enmienda, la coalición que estaba llevando adelante la enmienda y que a nuestro modo de ver, como escuchaste en el análisis previo, está atacando la institucionalidad, pues sigue viva. Yo creo que va más fortalecida. Y incluso yo te diría más cohesionada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu análisis ahora? Yo sé que estás hace 10 días, pero yo supongo que vos ya estuviste viendo un poquito qué te parece el marco de situación hoy. Yo creo que tenemos que definitivamente los sectores democráticos con la ciudadanía y a través de los medios de prensa es hacer notar lo que puede ocurrir. O sea, siempre hay un pueblo que olvida su historia vuelve a repetirlo, ¿verdad? Por eso, cuando a mí me preguntan siempre el tema de la reelección, yo siempre por una cuestión, digamos, del miedo, siempre estoy en contra, ¿verdad?, de la reelección. Ahora, y si tuviera que la ciudadanía quería una reforma constitucional que sea alternada, ¿verdad? O sea, creo que sí, evidentemente cuando el candidato oficialista habla y dice que está de acuerdo con el modelo y habla de algunos cercanos colaboradores que van a continuar, o sea, siempre es un punto de atención de que esto volvería a reflotarse en algún momento, claro, ¿verdad?, de instalarse y quedarse por mucho más tiempo en desmedro de las instituciones, ¿verdad? Yo creo que tenemos que potenciar las instituciones por encima de los actores de las personas. O sea, la institución tiene que funcionar. Yo sí, estando en Brasil, había emitido una opinión con relación al cambio, digamos, a los miembros del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento. No entré mucho a analizar el tema de la mesa directiva, pero lo otro era extremadamente notorio que viola la Constitución. Entonces, cuando se juntan la mayoría coyuntural para demostrar, acá nosotros mandamos y no importa, eso es peligroso. Entonces, siempre tenemos que luchar para que eso no se vuelva como una cuestión institucional, no, así nomás lo hoy y que continúe, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Y cuando yo hablo de sectores democráticos hablo de que tenemos que conversar siempre con todos los referentes y acá ya no tiene que entrar una cuestión de colores, sino que independientemente de lo que suceda en el 2008 tenemos que apuntar o exigir y ser siempre cuidadores y celosos de la Constitución de que los candidatos presenten sus planes de gobierno, presenten su proyecto sobre cómo van a administrar y si el respeto a las instituciones, que sean claros, ¿verdad? Porque acá, evidentemente, yo tengo que analizar, pues o sea, candidatarse Cartes para senador, me parece que tampoco es, no sé, hay que analizar si es constitucional, siempre hay como una discusión, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y mi partido en ese aspecto, lastimosamente no, por más de que Efraín en este tiempo, yo estuve 4 meses afuera, y antes ya lo estaba haciendo de institucionalizar el partido, que evidentemente vuelva a ser oposición. Porque muchas veces dentro de nuestro partido, cuando se quieren hacer cosas fuera de lo que significa el interés general y priorizando el interés particular, siempre se trata de famoso decir esa oposición responsable. Que para mí la palabra es oposición. Oposición responsable no existe. Oposición significa controlar al Ejecutivo desde el punto de vista presupuestario, en su accionar, controlarlo como tiene que ser y no tengo por qué aplaudir cuando hace bien porque para eso se le da la misión de Ejecutivo. Si no, si yo le hago propaganda al Ejecutivo, nada así, bueno, elijámoslo otra vez esto.
tampoco nunca el Ejecutivo así, Edgar Acosta es el mejor parlamentario y está haciendo bien su tarea. Entonces cada uno en su rol, y con Efraín recuperamos esa posición de ser contralor del Ejecutivo, y entonces cuando se sale de ese marco, digamos, de controlar al Ejecutivo y dar la opción, nosotros podemos ser opción de gobierno, es que algunos correligionarios, y cuando yo venía con el ánimo, cuando yo llego el viernes pasado al Paraguay, vine con un ánimo así de poder ser como una cuestión de nexo, de buscar el diálogo dentro del Partido Liberal, porque a mí justamente el candidato que está representando al otro sector, Carlos Mateo Almelli, es muy amigo mío, hace años, ¿verdad? Le respeto, inclusive en algún momento me ofreció ser su dupla, pero uno analiza la coyuntura, cómo es, y viendo, y eso lo dije yo en el aeropuerto, cuando me preguntan los periodistas, la unidad se puede dar, yo creo que se puede conversar, o sea, el diálogo es fundamental, pero yo no puedo entender hasta ahora que sectores del equipo del líder del equipo de Cobo Joven, por más que sea Lanzoni, hasta ahora sigue de Blas Llano, es que no acepten, o sea, no puedan decir, tuvimos la intención de modificar la Constitución, priorizamos lo político, creíamos que con eso podían llegar al poder con Lugo, pero hubo un error, o sea, hay muerte, o sea, cuando hay la pérdida de una vida, bueno, reconocemos que si no nos hubiéramos aliado, si no hubiéramos pretendido esto, no hubiera ocurrido la muerte. Porque hay que ir al origen. ¿Qué desencadenó todo eso? ¿Verdad? Claro. No como ellos dicen de que la manifestación hizo. No. Nosotros, la reacción ciudadana fue ante el avasallamiento de la institución. Entonces, se puede dar la unidad, pero sobre la base de decir, bueno, nos equivocamos y se conversa, ¿verdad? Al día siguiente leo en un diario que un referente muy cerca, digamos, importante, y tipo soberbiamente me responde Facetti, no tenemos Fernando nada Silva. Que... Entonces, yo no vengo con la intención de ofenderle a nadie, sino con una situación de... Porque el Partido Liberal tiene que unirse a las bases. O sea, yo te puedo decir, en 10 días he hablado con mucha gente, y he hablado con mucha gente referente del equipo joven. No estamos hablando de las cabezas, sino líderes intermedios para abajo que dicen, Edgar, nosotros queremos ganar, o sea, quieren unirse, o sea, quieren buscar el diálogo, que me dan su solidaridad, inclusive que me dicen, porque yo vuelvo a ser candidato y aprovecho este espacio como todo político de volver a candidatarme para la Diputación por Central. Si la ciudadanía cree que hice bien en Central por mi lista, que la lista así auténtica Fuerza Liberal, con Dionisio Amarilla, Alberto Morini para la gobernación, me dicen que me van a acompañar. O sea, entonces, tenemos que buscar el diálogo, pero sobre la base de una transparencia. Y a partir de ahí, y me gustó mucho cuando le escuché a Carlos Mateo, salí de esa reunión que hubo diciendo, bueno, que va a estar al lado de Efraín si Efraín le gana, ¿verdad? Y como tiene que ser. Y bueno, y si Mateo le gana a Efraín, se le acompaña, pero el partido no se va a unir ahí arriba, y el pueblo no es que todo se va a poner contento, sino hay evidentemente como un arrepentimiento de respetar la institucionalidad, y a partir de ahí, vuelvo a repetir, el Partido Liberal tiene la posibilidad de llegar al poder. Porque a mí cuando me dicen que el Partido Liberal no puede llegar, no me convence, porque nosotros con Efraín llevamos más de 900.000 votos, y el Partido Liberal para senadores llevó un poco más de 500.000. O sea, casi 400.000 le votaban a Efraín de otros sectores, porque los votos duros son de los del Senado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se puede llegar con uno de estos candidatos, tanto Efraín como Mateo, polarizándose la candidatura entre un modelo que quiere seguir el Partido Colorado, el que gane ahí, y nosotros? Claro que se puede, claro que se puede, pero sí nosotros dentro del partido tenemos que conversar claramente sobre la base de respetar las instituciones, sobre la base de que efectivamente el partido tiene que llegar al poder, pero para que la ciudadanía siga y acompañe esa unidad, tiene que ser con mucha transparencia. Totalmente. No, qué bueno que contás este detalle, porque es lo que conversábamos hace algunas semanas con Efraín Alegre. El problema, lastimosamente, son las cabezas del equipo joven, que tienen otros intereses que no están explícitos, porque ese es el verdadero problema. Nosotros no sabemos cuál es el interés real del senador Blas Llano, que está ahí detrás tuyo. Tampoco sabemos cuál es el interés real del senador Fernando Silva Facetti, o a quién responde, o cuál es el interés real de la senadora Blanca Lila Miñarro, por citar algunos nombres. Entonces yo creo que hay un criterio aquí, diputado, que hay que defender, porque esto es por el bien de todos los paraguayos. Unidad no es igual a impunidad.
porque ellos pretenden que cometieron un error nomás, y si se arrepienten públicamente y dicen que se equivocaron... Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Ni siquiera eso, pero te digo, estoy minimizando la cuestión. Si salen a decir que se equivocaron, ustedes le tienen que perdonar y todo, no ocurrió nada. No, aquí hubo actos criminales, aquí hubo una transgresión a normas constitucionales y eso tiene que tener consecuencias para que el señor que nos está viendo ahora y que estuvo participando en todos los actos del 31 de marzo y los posteriores, sepa que cuando uno transgrede una norma constitucional, tiene que exponerse a las consecuencias y esas consecuencias se tiene que pagar ante la justicia. Entonces, creer que la unidad es sinónimo de impunidad, yo por lo menos no estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, si nos unimos nomás todos y nos perdonamos y admitimos que nos equivocamos y pasamos a otra cosa para ganar el del 2018, bueno, yo no sé hasta qué punto ellos son confiables, en realidad, ¿verdad? Yo creo que como un punto de inicio, digamos, para un diálogo tiene que haber ese acercamiento desde el punto de vista que se perdió una vida, se avasalló una institución. O sea, yo me enteré muchos días después de la muerte de Rodrigo. Yo me fui con la preocupación de que nadie muera, murió un joven militante, un joven que activa, ¿verdad? O sea, y dentro del partido. O sea, por eso justamente cuando me preguntan si voy a querellar, yo no voy a entrar en una cuestión de querella personal al oficial que me disparó o resarcimiento, porque yo me fui a la plaza convencido. Yo no busco resarcimiento económico de lo que yo gasté o los amigos, no me interesa eso, pero sí una investigación profunda, por más que no confíe en la fiscalía, pero como respetuoso a la institución, es la que está establecida constitucionalmente. Y la investigación, cuando yo hablo del punto de vista, no solamente lo que se refiere al disparo que recibí, sino también a la quema del Congreso, pero por sobre todas las cosas, la muerte de Rodrigo y el avasallamiento al partido. O sea, ¿quién dio la orden? A mí nadie me va a convencer de que el policía entra ahí. No es así, nosotros sabemos que no es así, eso tiene que haber. Entonces, cuando vuelvo otra vez, veo la investigación y por un supuesto de que efectivamente no se puede probar a alguien, un joven ya estuvo en la cárcel, como que se prioriza lo material sobre la vida humana. O sea, está bien investigar, se quemó el Congreso y bueno, pues no se puede priorizar y darle más impulso a una investigación desde el punto de vista de lo material que sobre la vida. En el caso de Rodrigo, tiene que haber más imputaciones, tiene que haber algo, porque es demasiado grave lo que pasó. Entonces vuelvo a mis correligionarios, desde el punto de vista de que para que haya efectivamente, si tienen la intención efectiva de que ganemos, nos unamos, es de que no se puede dejar de mencionar lo que pasó en nuestra casa, porque es la casa de todos. O sea, los liberales nos sentimos de que uno nace, ya sabe que hay un partido liberal y un partido colorado y sabe dónde está su local, excepto Santi, que 20 años de toda habilidad dice que no sabe dónde está. O sea, excepto Santi, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que hay un partido liberal, todos sabemos que es un local azul, no pueden decir los policías, no sabemos dónde entramos, y también celoso de nuestro partido centenario, de donde un partido que ha luchado siempre, de cómo no asustarnos y no cómo enfrentar para que se esclarezca cuando murió un joven. Entonces, eso sí es un reclamo, ¿verdad?, a ese sector. O sea, así es. Bueno, vamos a seguir dialogando, creo que un bloque más, si no estoy equivocado. Correcto, ahí nos confirma el cumpleañero Pato, que según me tiraron el dato estaba cumpliendo algo así como 80 años, ¿verdad? 72, estuvo de cumpleaños el sábado. El capo de los medios de comunicación, pasó por todos los canales, así que la experiencia que tiene es impresionante, digo bien. Y bueno, contentos también de tenerlo como parte del equipo de Sin Límites. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando con el diputado Edgar Acosta.
Vitalis es un centro de bienestar masculino, ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi Doctora Vente Aedo, a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. Seguimos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y yo sé que tengo un compañero muy ansioso que no espera, entonces ya se fue prácticamente al final del mano a mano con Edgar Acosta y habló ya del tema de la unidad del PLRA, de cómo se consolidó lastimosamente esta triple alianza, podríamos decir, Claro. entre el cartismo, el llanismo y el luguismo para seguir avasallando en contra de las instituciones. Pero si me permiten, yo quiero ir un poco atrás en el relato porque este disparo en la cara, diputado, dijiste y hablaste de la querella y todo lo demás. El disparo a la cara, fuera de protocolo, eso después lo estuvimos analizando, investigando, dialogando con expertos policiales. Pudo matarte. Hubo una orden de actuar de esta manera criminal, eso también es categórico. No creo que discrecionalmente un efectivo policial apunte a matar en una situación de turba, donde claramente ese no es el protocolo. ¿Cómo va el caso? ¿Te pudiste interiorizar sobre el tema? No, ya sé que vos hablaste de que no va a haber una querella adhesiva o no sé, pero ¿se avanzó en algo en la fiscalía? ¿Hay una persona imputada, responsable? Sí, o sea, hasta donde yo todavía no me comuniqué con la fiscala, o sea, ella tampoco me llamó, ¿verdad? He visto justamente cuando me enviaron por WhatsApp en abril, eso que hay una persona de nombre Benito, su apellido no me acuerdo, no le Sí. conozco al policía, que está imputado. Me dicen que está preso en la agrupación especializada, no sé cómo continúa el caso, no tengo mucho conocimiento, la verdad. O sea, llegué y me concentré más en compartir con la familia y todavía no sé cómo está el caso, Pero sinceramente. digamos que esa situación fue la que desencadenó toda la violencia posterior. A Como mí- estábamos comentando, ¿verdad? La reacción de los jóvenes, después la muerte de Rodrigo, obviamente, la quema del Congreso. Fue una situación que yo creo particularmente, no sé si compartís, que desencadenó ese acto criminal, ¿verdad? El disparo primero a Efraín, después a vos, directamente en la cara. Muchos creyeron incluso que perdiste la vida en ese Sí. momento. Yo creo que, o sea, yo me acuerdo del momento porque me caigo, recibo el disparo y veo la reacción de los jóvenes, ¿verdad? Inclusive escucho que dos ahí como se van a mirarme y después la cara así de susto y de enojado y duele mucho el momento de escuchar el diputado murió y otro que decía y salen corriendo. O sea, un momento, por eso justamente hay que ver hasta qué punto es tan efectivo el tema de utilización de balines de goma, de disparar a alguien y crea mucha más rabia, ¿verdad? Porque es muy injusto que te disparen a la cara, o sea, Sí, mínimamente... pero como te decía Carlos, ahí, una cosita, perdóname que intervenga un poquito, porque Carlos te decía un punto que nosotros ya lo analizamos en la radio con los expertos policiales. Sí. Esto se hizo fuera de protocolo. No te puedes disparar a la cara para Claro, o sea, para el dispersar el a- protocolo de seguridad indica que el oficial que está en un destacamento de orden público, digamos, para una manifestación, no puede disparar de mitad de cuerpo para arriba, sino mitad de cuerpo para abajo. Claro. Entonces, acá, y ahí es donde yo engancho y Carlos dice, me putea porque yo me adelanto un poco. Ahí es donde yo creo, Edgar, que hay un tema que yo, no sé, me atrevo a decirte, no, yo creo que hay que querellar. ¿Sabes por qué hay que querellar? Hay que conocer al responsable. Porque la orden por la cual la policía saltó el protocolo y te dispararon a vos en la boca Y entraban a matar y a a Rodrigo. Efraín y lo mataron a Rodrigo es la misma orden. Y es la orden que se ve en el cruce de llamadas que se está publicando ahora que vos llegaste toda esta semana. Sí, yo he visto, o sea, realmente el cruce de llamadas, eso no... escuché a los que defienden al Ejecutivo y inclusive gente de mi partido que
defiende más a carta cabal de que, para mí son indicios, ¿verdad? O sea, yo tengo leído algunos casos donde efectivamente algunas llamadas son indicios para profundizar la investigación. Yo creo que la Fiscalía tiene los elementos. Yo voy a hacer un seguimiento, ¿verdad? Digamos, del protocolo, qué pasó, cómo fue la orden, porque yo puedo decir que esos policías ese día estaban muy nerviosos. Yo he participado en muchas manifestaciones y ese día estaban bastante raros, ¿verdad? Entonces hay que profundizar. Y todo lo que eso desencadenó, con todo eso yo no vengo con un ánimo así de revanchismo, ni de venganza, ni mucho menos, pero sí con un ánimo así de que la institución se fortalezca y ser exigente con la Fiscalía. Ser exigente con la Fiscalía desde el punto de vista de la investigación, cómo lo lleva adelante. O sea, no quedarse solamente en la persona que me disparó, claro, categórico eso es. O sea, sino que hubo detrás y todo lo que implica causarle un daño a una persona y haberme, digamos, llevado a otro país. No me fui con gusto, 116 días tuve tratamiento en Brasil. Fue muy doloroso, realmente no le deseo a nadie, pero sí sigo siendo muy fuerte y con las convicciones inclusive mucho más fuertes de defender la democracia, de defender la institucionalidad. Vengo con ese ánimo y vengo con ese ánimo a candidatarme otra vez, vengo con ese ánimo de ganar la banca en Central, de ganarla, de mantener la gobernación central con mi amigo Alberto Morinho, que creemos que es el mejor candidato, pero también con una propuesta de que efectivamente eso sirva para que los sectores democráticos lleguen al poder en el 2018. Eso es fundamental. Claro, Eso es fundamental. O sea, tenemos que trabajar todo este dolor, porque acá lo que yo no hice nunca en todo este tiempo de aparecer como una cuestión de víctima. No quiero que me vean de, bueno, está querellando, quiere resarcimiento. No. Vengo con la convicción así fuerte, por más de que efectivamente haya sido todo doloroso desde todo el punto de vista, fuerte, de seguir luchando, de seguir enfrentando a este modelo, porque hay que decirle al cartismo. O sea, ellos no son dioses. O sea, ya que ellos usan mucho la palabra Dios, no son dioses, no son que ellos van a sacar al país adelante. El país se saca adelante con instituciones bien fortalecidas. Imagínense, le escuché el viernes, el jueves al ministro ahora, o sea, digamos, dejando de lado una institución que constitucionalmente estaba al control, que es la Contraloría. Estamos todos locos. O sea, si nosotros nos enfrentamos a esto, es que efectivamente no estamos cuidando la República, y la República es, como su nombre lo dice, es las instituciones fortalecidas, control recíproco, y para eso yo estoy. Yo, aparte de hacer un seguimiento a la Fiscalía, de que efectivamente haga una investigación como corresponde, voy a hacer una lucha política, ¿verdad? Una lucha política de unir todas las fuerzas democráticas, de que efectivamente tenemos que seguir este camino. O sea, cuando me dicen así, si olvidar todo, tenemos que unir para ganar. A mí me importan los medios para llegar al poder. Eso es categórico. Por la política del arte de lo posible. Si nosotros no pensamos que vamos a ganar, que ya dejamos la cancha abierta. O sea, acá cualquiera te va a decir, no, Peñita ya va a ganar. No es así. O sea, el Partido Liberal, los sectores democráticos están preparados para enfrentar a un modelo. Acá hay que poner dos modelos enfrente. Y hay que la ciudadanía tiene que entender. Este es el modelo que efectivamente no funcionó, el nuevo rumbo, y nosotros queremos darte esta posibilidad. La posibilidad de que las instituciones se fortalezcan, la posibilidad de que efectivamente una persona no tiene que estar por encima de las instituciones, ¿verdad? Entonces, yo estoy con ese ánimo, aparte de lo que representa, digamos, desde el punto de vista fiscal, la parte política, ¿verdad? De conversar con todos los sectores, inclusive me ofrezco otra vez a hacer, digamos, un nexo con todos los sectores dentro del Partido Liberal. O sea, tenemos que buscar esa unidad, pero sobre la base realmente del esclarecimiento de todo lo que sucedió. Brevísimo, porque ya tenemos que cerrar agradeciéndote muchísimo el tiempo, diputado. ¿Qué sentiste cuando viste que el Congreso ardió en llamas? ¿Creíste que, o te pasó por la mente que fue una acción exagerada, que salió de las manos? ¿Creíste que fue justo? ¿Qué sentiste? Quiero saber qué sentiste, ¿verdad? Porque hay tantas emociones encontradas, ¿verdad? Por un lado, un símbolo de resistencia, se estaban cocinando cosas muy grosas dentro del Congreso, pero muchos dicen también no es la institución, son algunos de los integrantes de esa institución. ¿Y quién más querría, Horacio Cartes, que ver realmente el Congreso en llamas y reducido a la nada para que él tenga el poder absoluto como siempre lo buscó? Entonces es, digamos, sentimientos encontrados, y quiero saber cuál fue el tuyo. Hay que ser, o sea, siempre, y me caracteriza, es en política, por más de que siempre todos son como que desconfiables, hay que decir la verdad. Yo me enteré 3, 4 días después. O sea, yo no
no viví eso. O sea, vos estabas desmayado. Claro. Yo estaba en terapia, no tenía ni una sola información. ¿verdad? Pero cuando O sea, te enteraste, ¿qué yo, sentiste? claro, o sea, fue muy, lo que más me causó dolor fue la muerte de Rodrigo, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser honesto que se centró porque yo le conozco al joven. O sea, eso me afectó mucho porque recuerdo cuando yo estaba entrando al hospital militar, que hicieron todo lo humanamente posible. Yo tuve 8 intervenciones quirúrgicas, la primera acá en el hospital militar y 7 más en Brasil. O sea, y recuerdo en el hospital militar cuando estaban los médicos, yo le decía, ojalá que no muera nadie. O sea, es como una cuestión inconsciente que yo iba diciendo, hay que no muera nadie. Y cuando al enterarme después de un tiempo, me dolió mucho. Ahora, en frío, cuando uno analiza el tema de la quema del Congreso, de lo que pasó, eso, bueno, claro que no está bien que se queme. Ahora, tiene que haber un análisis profundo porque yo he asistido en muchas marchas, he visto muchas manifestaciones. Cuando la policía efectivamente quiere controlar, nadie es avasallado. O sea, Obvio. tampoco te habilita porque te dejan abierto ya a quemar. Pero yo conozco el poderío de la policía cuando quiere impedir que se sobrepase. Entonces, todo eso se tiene que analizar. Las sesiones truchas fueron Claro, resguardadas por la policía. Claro. Claro, o sea, ¿O no? hay mucho que investigar en todo No, este tema. ¿verdad? totalmente. Bueno, Edgar, simplemente agradecerte muchísimo. Bienvenido al ruedo. Sí. Prepárate para Hay más mucha tongo. lucha. El miércoles vamos a estar allá por la cámara haciendo una lucha, siempre con proyectos así que tengo yo en mente. Hay un proyecto... Carlos me censuró la pregunta que yo tenía para vos, así que voy a No, admitir la Pero censura. jamás te censuré. ¿De dónde sacás eso? Pero tenemos que irnos ya. No, estoy con muchas ganas de seguir con muchos proyectos que siempre he tratado de hacer en estos 4 años lo mejor, representando a la ciudadanía. Así que voy a poner a consideración si la gente... El peor castigo para un político es votarle en contra cuando hizo mal y premiarle cuando hace bien. Así que vamos a estar a consideración de la ciudadanía. Gracias, Sí, diputado. Gracias, Un gustazo Gracias, poder Edgar. compartir contigo. Un gustazo. Bueno, y contento de poder seguir saludándolo, De poder seguir ¿verdad? saludándolo, exactamente. Porque si era por el cartismo, el señor que ustedes están viendo aquí podría haber sido historia. Así mismo. Esa es la responsabilidad que no puede quedar impune. Acá tenemos que conocer los nombres y apellidos de los responsables de ese 31 de marzo y 1 de abril. Gracias, diputado, muy amable. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta, ya como el domingo pasado, vamos a evaluar lo que se aprueba en el Senado y en la Cámara de Diputados y el posterior veto por parte del presidente de la República a la condonación de deuda campesina, que se llega para esta semana bastante conflictiva. Lo analizamos con legisladores en un ratito. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Tal como te lo adelantaba en el bloque anterior, vamos a analizar en este momento con 2 senadores que votaron a favor del proyecto subsidio y condonación de deuda a los campesinos. Este veto sorpresivo, podríamos decir, el presidente de la República. Y digo por qué. Se montó toda una maquinaria mediática para decir que el presidente de la República, para evitar un mal mayor, terminaría aprobando un proyecto que él decía no estaba de acuerdo. ¿Te parece si compartimos a continuación parte de lo que fue el mensaje del presidente de la República dando a conocer su decisión política de un veto total a este proyecto que planteaba la condonación de deuda campesina? Vamos a ver. Pero no podemos postergar el bien de todos los paraguayos, privilegiando a unos cuantos, ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista. Es cierto que en un principio tenía pensado dejar pasar esta ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos. Pero al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenará el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay. Con falso populismo, algunos compararon esta ley con el programa Tecoporá y adultos mayores. Pero para que tengan una idea, el costo total de estos 2 programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta ley puede pasar los 3.200 millones de dólares, aproximadamente 25% del presupuesto general de la nación. A solo 5 meses de las primeras elecciones, lo más fácil sería hacer lo mismo que ellos y dejar pasar esta ley de condonación. Pero mi compromiso es con el bienestar de todos los paraguayos y eso está por encima de todo.
Ahí está parte del mensaje dado por el presidente de la República, Horacio Cartes, dado a conocer que iba a vetar o que vetaba el proyecto de ley de condonación de deuda campesina. Yo tengo varias preguntas, obviamente le vamos a trasladar esta a nuestros Primero integrantes vamos de a la mesa. presentarlos. No, claro, pero 3.200 millones de dólares. Espera. Yo no sé cómo hizo el cálculo el presidente de la República, eso uno. Y segundo, Santi ¿me Peña- permitís terminar? Gracias. Santi Peña le multiplicó. ¿Me permitís terminar? Gracias. Soy capaz de hipotecar mi futuro político, pero no el futuro del Paraguay. Pero este señor en serio no tiene cara. Ya hace rato hipotecó el futuro del Paraguay, avasallando contra las instituciones, proponiendo la reelección vía enmienda, endeudando al país de una manera totalmente desequilibrada. Entonces ahora él se presenta como el gran salvador. Parte de una campaña marketinera como tanto le gusta al Grupo Cartes. Ahora sí, señor Enrique Vargas Peña, presenta a los invitados. Senador Carlos Amarilla, no voy a empezar contigo. Blanca Ovelar, senadora, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos. Saludo al colega Carlos. Buenas noches y a la amable audiencia. Ahora sí, Carlos, ¿cómo te va? Pero estupendamente bien. Un placer compartir el programa con ustedes y con mi estimada compañera Blanca. Bueno, yo... Ambos votaban a favor. Sí. Yo voy a empezar tirándole la pelota y ustedes respondan como les parezca oportuno. Yo creo que todo esto fue una trampa, Blanca y Carlos. Fue una trampa montada desde que Lugo presentó el proyecto y que fue apoyado después por los llanistas para tratar de meterles a ustedes en lo que ahora se está publicando en los medios del Grupo Cartes, que es Congreso populista, irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que decir con mucho dolor, pero les quiero decir frente a frente, que me parece que pisaron el palito mal. Y se hizo el voto, fíjate vos, hay una reacción, yo creo, muy importante de la sociedad. En rechazo. En rechazo. Y el presidente se monta en el rechazo y sale como Napoleón en el Arco del Triunfo. Blanca, ¿qué pasó acá? Bueno, yo creo que, en primer lugar, quiero aclarar que nosotros no hemos tenido nada que ver con la presentación de la ley. La ley es una ley cartista. Presentaron los aliados del cartismo. Ningún integrante de la bancada de Colorado Añetete firmó por la ley. Nosotros nos encontramos con esa ley. Y aquí se unieron, sabemos el pacto que existe entre Lugo y el Frente Guazú. El Frente Guazú le entregó a Cartes el último bastión que existía para luchar contra sus abusos contra la institucionalidad de la República, que es el Senado de la Nación, con un discurso anticartista, ¿verdad? Yo no sé cómo puede calificarse, pero para mí eso es cinismo político, claro. Claramente. Y en esta ocasión, una vez más, avanzando en el plan de apoyo mutuo, ambos necesitan recuperarse del papelón que hicieron en relación a la enmienda, ¿verdad? Ellos buscaron la reelección vía enmienda, hubo una fuerte reacción ciudadana y necesitan recuperarse en su imagen. El Frente Guazú necesita reposicionar a Lugo. Lugo estaba alto en las encuestas de simpatía de la ciudadanía, y cae estrepitosamente eso en mediciones concretas que tenemos y que conocemos. Entonces, aquí han generado el problema para vender la solución. Nosotros nos encontramos con ese instrumento y dijimos acá, ellos tienen todos los votos, si ellos son 26. Ellos tienen todos los votos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abstenernos, vamos a sustraernos de este problema o vamos a expresar nuestra voz? Y hemos intervenido en las sesiones. Y nosotros creemos que corregimos y mejoramos la ley, ¿verdad? Corregimos en el sentido en que tratamos de convertirla en un instrumento que pueda servir en las manos de un ejecutivo inteligente, que pueda con un decreto reglamentar adecuadamente, puede servir como un instrumento para honrar una histórica deuda social con el campo. Yo quiero decir, Enrique, Carlos y a la amable audiencia, mi partido tiene una deuda social con el sector campesino. Y este gobierno, en vez de reducir esa deuda y honrarla, la ha acrecentado. El Partido Nacional Republicano Agrarista ha olvidado al campo.
En el campo hay miseria y quienes tenemos un contacto directo con la realidad sentimos eso y realmente nos conmueve, profundamente nos conmueve. La agricultura familiar campesina, que es clave para la producción de alimentos y ha sido la base de sustentación de nuestra economía, hoy ha hecho metástasis, ya está en su fase final de destrucción. Y este gobierno ha tenido los recursos que no ha tenido ningún otro gobierno para auxiliar a los campesinos. El Partido Colorado tiene en su doctrina la atención privilegiada a los sectores sociales más desprotegidos. En el año 1898, Blas Garay se para ante el Congreso y hace un frenético discurso diciendo la necesidad de la intervención del Estado, porque sabemos que la doctrina del partido que nace dentro de la filosofía liberal, que era la idea imperante en la época, se fue virando muy rápido y teniendo un enfoque mucho más social. En el año 1902, Fulgencio R. Moreno ha pedido que el Estado intervenga en la cuestión del crédito a la gente, del crédito público, del crédito desde la banca pública a los sectores que no tenían acceso al crédito. Y en el año 1947, Natalicio González, con su obra El Estado Servidor del Hombre Libre, ha incorporado eso realmente en el partido, no él, sino toda la asociación ha incorporado como parte de su doctrina. Tenemos una deuda y tenemos que atender al campo. ¿Por qué se va a escandalizar la gente? No vamos a ser cínicos y malos. Eso están promoviendo los gobernantes insensatos que quieren hacernos enfrentar, porque toda esta rabia ciudadana y todo esto que se difunde desde los medios cartistas, ¿verdad?, de que esto es luego el sacrilegio, pero vamos, ¿acaso no se ha salvado acá a los ricos que perdieron su dinero en los bancos? ¿Acaso no se ha salvado, no se le ha a los empresarios morosos del transporte que no pagaron su deuda? Los campesinos hoy tienen hambre. Enrique, yo recorro el campo y yo sé, y le voy a decir el nombre de una persona que estaba allí, yo me fui a su casa, Mario Ramírez, un actor encima con fidelidad a su partido político, que no voy a decir cuál, que trabaja la tierra, que tiene 7 hijos, ninguno de sus 7 ya están en la chacra, él ya está solo. Y me ha contado la miseria que han pasado. Me ha contado, me fui a otro campesino, a Mario yo lo encontré en su chacra, con la caña dulce que estaba cortando. Y entré con él y hablamos de la caña dulce, por qué la caña dulce era tan finita, ¿verdad? Realmente aquí hace falta entender el papel del Estado, el papel subsidiario del Estado, de un Estado social de derecho que tiene que proteger al más débil. Y aquí hay una falacia muy dolorosa, muy fea, que dice que esa plata va a ser una cifra astronómica. Yo no entiendo cómo un presidente de la República puede haber cometido semejante error de decir... ¿Cómo calculó? ¿No? ¿Cómo calculó? ¿Sobre base que yo creo que lo hace con todo propósito para asustar a la gente? Quiero decir a la audiencia, la deuda campesina no alcanza 36 millones de dólares. Nadie... La lista de los campesinos que están con ese problema son 17.500. Eso dicen los líderes campesinos. Y el otro día vi un material preparado por un economista que lo hace con tanta, no sé, con tanto sesgo, por decirlo menos, ¿verdad?, que toma el número de fincas que hay en el Paraguay, el número de fincas de la agricultura familiar campesina, y multiplica por el monto máximo de la deuda. Muy pocos campesinos tienen una deuda de 50 millones. Las deudas son de 6 millones, de 14 millones, de 22 millones. Esa es la mayoría. Una minoría es la que tiene ese monto mayor, porque hasta 51 millones prevé la ley. Entonces, aquí hay una cantidad de medias mentiras y lo que yo más siento es que se promovió esos ataques y esos infundios contra el sector más desprotegido y olvidado de la sociedad como son los campesinos. Lamento profundamente porque eso promueve el odio entre paraguayos cuando un mandatario lo que tiene que hacer es tender puentes de concordia. Y eso no hace nuestro presidente porque no es capaz de hacer. Realmente lamento muchísimo, nosotros podemos mucho analizar esto y yo quiero decirles que estoy metida en el tema desde que estoy en el Frente Parlamentario contra el Hambre. Y quiero decirles que
hemos hecho un foro internacional para poder recoger todos los insumos de todas las experiencias más exitosas que hay sobre el seguro agrícola. Y eso está condensado en un libro que lamentablemente hoy es domingo, no le pude traer, pero le voy a enviar mañana. Vale, te tomamos la palabra. Sí. Carlos, tu lectura de la situación, así como yo vuelvo a insistirte un poquito en el planteo originario, porque después quiero entrar en eso que estaba detallando Blanca sobre la cuestión de fondo, pero la cuestión política. ¿Cayeron o no en la trampa? ¿Convendría que fue una trampa o no? El equipo del presidente de la República evidentemente en ningún momento tenía la intención de colaborar en alguna solución en favor de los campesinos que atraviesan una crisis que es real, que es palpable, que es visible y verificable. Y aprovecharon una ley que desde luego, como cualquier otra norma, es perfectible, y empezaron a construir sobre una herramienta que era absolutamente neutra, que podría ser muy eficaz, como señalaba la colega Blanca, si el Ejecutivo hubiera tenido la voluntad de realizar las reglamentaciones pertinentes que estaban absolutamente previstas como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero antes que ir por el lado de las propuestas de solución, el Ejecutivo muy hábilmente demoniza esa herramienta e instala un gran fantasma sobre mentiras, pero escandalosas, como la cifra que acabamos de escuchar de 3.200 millones, que denota un cinismo extremo, una irresponsabilidad que no tiene nombre, porque no resiste el mínimo análisis. Todos sabíamos de que lo que podría erogarse, digamos, en cumplimiento de esta ley, de haberse llevado a su cumplimiento, no pasaría en ningún caso 35 millones de dólares. Nuestro error ha sido precisamente quizás el no poner ya en la norma de manera expresa ese tope, pensando que el Ejecutivo iba a tener la buena voluntad y la buena fe de reglamentar con sinceridad de propósitos, digamos, esta ley. Pero ahí vemos, quien no le conoce al presidente Cartes puede ser que se trague ese discurso cargado de cinismo, de hipocresía, Pero bien, le salió, debo decir, bien la jugada. ¿Por qué? Porque llevó a una gran parte de la población a seguir su libreto, en el sentido de que han creído en sus argumentaciones falaces y han generado una animadversión contra un sector campesino que, sacando los avivados que hay en todos lados, del lado, valga la expresión, sin embargo, en el fondo tiene un reclamo justo. Caímos en una trampa por nuestra buena fe, porque quisimos dotarle al Ejecutivo de una herramienta que le permita afrontar un dilema social con todas las garantías del Estado de Derecho, y prefirió tomar el atajo de hacer él campaña política en contra de los adversarios circunstanciales, postergando una solución que más tarde o más temprano tendrá que proponerse desde la dirigencia política en favor de los campesinos. Yo he votado por esta ley que ha sido dilapidado por el Ejecutivo. Carlos, a la vuelta a la pausa, porque tenemos que ir ahora a la pausa, Blanca, por favor. Sí, pero yo no puedo entender cómo personas tan en el frente de batalla contra Horacio Cartes en la destrucción de las instituciones, como son ustedes, puedan todavía creer que Horacio Cartes va a tener buena fe en nada de lo que haga. Pero a la vuelta a la pausa.
continuamos y yo no quiero rehuir a lo debatido del programa pasado, porque yo criticaba dos cosas del proyecto aprobado y lo quiero analizar con los invitados presentes. La cifra total de los beneficiarios con la condonación de deudas y cuál es el criterio de asignación, porque realmente había algunos conceptos que a nosotros no nos quedaban claros. Es más, tuvimos la presencia de un campesino. Del presidente de los Sí, cañicultores, y después estaba también uno de los asesores económicos. Daniel Coda. Ninguno de los dos no pudieron disipar, digamos, esa duda. La senadora hablaba de 17.500 según las propias organizaciones campesinas, pero hubo una modificación en el texto planteado por los cartistas, como bien señalaste, senadora, porque se abría ese universo, digamos, a toda la agricultura familiar campesina. Yo pregunto, ¿por qué no se le contó a la gente que sí había un criterio de asignación que es, aquí tengo para no equivocarme, el RENAF, el Registro de Agricultura Familiar, que en base a ese criterio se iba a entregar el dinero por parte del Estado, ¿verdad? Lo que se quiso hacer al decidirse y participar y no ser espectador en una ley que nosotros no generamos ni la trajimos, en una ley que presentaron los aliados cartistas, fue ver si podíamos dejar como una herramienta más general que sirva para atender, porque definitivamente el Estado tiene que atender a estos sectores, cuando hay tantas omisiones se llegan a momentos extremos en el que esto hay que hacer, pero nuestro país tiene que tener un seguro agrícola. Pero antes de eso tiene que tener programas de incentivación, de generación de ingresos, de recuperación de suelo. Hoy la agricultura familiar campesina agonizante sigue siendo el medio de vida de los campesinos en el Paraguay. Y eso no se puede ignorar. Entonces hace falta tener herramientas y como este país no ha construido herramientas y no existen políticas, es mentira que existen porque a pesar de todo el dinero que se dio para la agricultura, porque el Ministerio de Agricultura en ninguna etapa, ningún gobierno tuvo los recursos que tuvo en este gobierno. El primer año le dimos a Gatini 150 millones de dólares. De los cuales 50 100 desaparecen. millones de bonos y 50 millones de un crédito con el BID. Y le preguntamos qué hacer y había generalidades, había realmente... Ese es un recurso enorme, con eso bien direccionado se podía haber trabajado realmente, pero aquí sabemos nosotros que no hay. Nosotros hablamos con la gente de la extensión agraria. Cuando se va el ministro y van los ministros, se van a hablar con las autoridades locales. El recurso humano calificado del Ministerio de Agricultura, del sistema MAG, porque es un sistema de instituciones que tendrían que coordinar sus acciones y cooperar en favor de la producción agropecuaria, preservando al pequeño productor. Porque aquí pues el problema que tenemos es, Enrique, tenemos dos modelos. Tenemos la agricultura empresarial mecanizada, que es floreciente, es próspera y es de los ricos. Ese modelo de agricultura... Yo no estoy en contra, estoy a favor, poniendo los límites, haciendo las contribuciones necesarias para poder compensar lo que destruye del suelo, lo que destruye del ambiente y lo que significa esa riqueza extraordinaria en este modelo extractivo de economía, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso, traen divisas, perfecto. Pero no puede ser que esto crezca en desmedro del otro. Nosotros tenemos que zonificar el país, tenemos que tener un apoyo específico orientado a la agricultura familiar campesina. Y eso significa subsidiarles, ayudarles a que recuperen su suelo. La tierra, así como está cansada de cuántas generaciones trabajando allí, ya no es rentable, necesita apoyo del Estado para hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que compremos todas las hortalizas de Argentina? Importamos y traemos de contrabando, por ejemplo. Y nuestros campesinos tienen su tierra ociosa. No somos capaces de darles apoyo para producir. Tecnología, recursos para comprar la semilla, eso necesita. ¿Y cómo no vamos a hacer eso por ellos? Si ellos son parte importante de nuestra sociedad. Y ahí tenemos que nomás lo gastar. Como eso no hicimos, Enrique, bueno, ahora vamos a paliar esta desgracia. Porque ellos sobrellevan sobre sus frágiles hombros todas las vicisitudes y azares que hay en la agricultura. Pero acá pasaron dos cosas, mi querida Blanca, y ahí traslado la cuestión. Es sobre el punto ya. Porque justamente como estaba contando Carlos, la semana pasada estuvieron acá los señores de la intersectorial, ¿verdad? Hay dos puntos acá.
Nadie está discutiendo la situación que vos estás describiendo. Yo creo que nadie está discutiendo eso. El problema que estamos discutiendo es el instrumento mediante el cual se pretendió instrumentar la situación que estás describiendo vos para otros fines. Termino, Carlos, permítame hacer esta pequeña introducción nomás para decir lo siguiente. Porque el señor Luciano, que se llamaba el presidente de los cañicultores, nos explicó perfectamente las dos cosas que ahora quedaron claras. Primero, las listas las vamos a hacer nosotros, nos dijo él con su asesor, el señor Daniel Espínola. La lista las vamos a hacer nosotros. Pero no teníamos las cifras, digamos, ni el criterio. No, pero las vamos a hacer nosotros, para mí es el criterio. O sea, yo hago la lista, le pongo en la lista al que me da la gana a mí. Número uno. Y número dos, en realidad no tenemos límite para el tiempo de la deuda. Es decir, estas dos personas que estaban acá donde está Carlos ahora, nos adelantaron el domingo pasado que esto en realidad era un programa político, que está excusado en lo que vos estás señalando, pero que en realidad se traduce en darle plata a Carlos Amarilla, que es operador de Lugo. No sé si me explico, Carlos, perdón. Quería Sí. ponerte como introducción nomás. Mira, yo comparto la línea de análisis que estás realizando. Yo, para no involucrar a ningún otro colega, he pecado de ingenuo en acompañar esta normativa. Si bien desde la perspectiva legislativa tiene los resguardos necesarios como para que se pudiera aplicar de buena manera y hacia un objetivo sensato. Porque toda la carga de reglamentación, de filtros, se lo dejó expresamente habilitado a las áreas del Ejecutivo. Téngase en cuenta que nosotros utilizamos la palabra autorízase al Poder Ejecutivo y a sus instituciones a llevar adelante una serie de acciones en el marco de la presente ley. Hemos obrado con absoluta buena fe, acompañando, como decía la colega Blanca, una propuesta que no es originada en nuestro campo parlamentario como multibancada. Pero ahora yo debo decir con toda claridad, hemos caído en una trampa. El señor Cartes preparó esta celada de muy buena manera y ha cosechado en lo inmediato un triunfo desde la perspectiva institucional y política. Bien, ese es mi análisis hoy domingo. Eso me obliga mañana lunes a plantear algunas líneas de acción, porque yo creo que existe un problema que debe ser resuelto. Ese problema debe ser resuelto con una cooperación o interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo, proponiendo algunas herramientas que sean eficaces para resolver la problemática. Porque si nosotros nos enfrascamos solamente en esta semana en la discusión del veto sí o del veto no, vamos a prolongar la trampa. Yo no quiero ser más instrumento del engaño. Yo no voy a mantener mi voto en favor de este proyecto fallido. Voy a acompañar el veto del Ejecutivo. Pero con una condición. ¿Cuál es la propuesta? Que espero el Ejecutivo acerque, que tenga el amplio consenso y el necesario consenso del sector afectado, del sector campesino. Refinanciación, dicen ellos. Que nosotros podamos, en todo caso, presentar como una solución intermedia. Porque yo no voy a acompañar el veto para, acto seguido, encontrarnos en el vacío de la no solución. No puedo ser tan irresponsable. Hay un problema, los campesinos necesitan asistencia y mal que le pese a muchos de los compatriotas que se sienten incomodados por la presencia de estos campesinos en la capital, pues tenemos que tener una ventana de solidaridad y sumarnos a la solución. O vamos simplemente a sumarnos a esta onda de frustración ciudadana que resume en lo siguiente, que se mueran todos. No, nosotros somos gente de Estado, necesitamos aportar soluciones y yo lamento en ese sentido la actitud cínica, oportunista del presidente de la República, que se ve reflejada cuando él pone una cifra que es exorbitante, astronómica, irreal, fantasiosa, irresponsable, 3.200 millones, presidente. ¿De dónde se te ocurre acuñar una cifra de esa magnitud para justificar tu falta de sensibilidad con una problemática que existe? Pero bien,
Ahora el problema que quisiste endosarnos de vuelta con ligereza hacia el Parlamento, bueno, vamos a ver cómo solucionan ustedes. Nosotros no vamos a acompañar ninguna actitud irresponsable. Yo por lo menos reflexionaré claramente qué voy a hacer. Fernando Lugo, y quisimos pasar parte, aunque, bueno, no importa, lo contamos, ¿verdad? De por ahí la gente está al tanto, porque ni bien conocida la decisión del Ejecutivo de vetar el tema de la condonación de deuda, Fernando Lugo decía que se tienen los votos aparentemente para levantar el veto del Poder Ejecutivo y que el proyecto quede firme. Entonces, me parece Carlos, oportuno esto que señalás, ¿verdad? No, yo tengo que decir con toda claridad, yo hoy soy consciente que caí en una trampa preparada por los aliados cartistas, luguistas. El luguismo, el llanismo y el cartismo estuvieron detrás de la formulación de esta opción. Había sido que era una trampa, nosotros pensamos como con Blanca y muchos otros colegas que podría ser una herramienta hacia una solución. Y bueno, yo no voy a caer dos veces en la trampa, lo siento. Tenemos que irnos a la pausa, pero me voy con este pequeño discursito. Ambos los dos les quiero decir una cosa. Yo les pido, por favor, Blanca, Carlos y a Efraín, Marito, a todo el sector democrático, miren a las tapas de los medios del Grupo Carter. El Congreso es una porquería. Sí. Pero ¿y cuándo nos dijo eso? Pero Siempre es que dijo. es ahora... Esa es la línea argumental. Pero esa es la línea argumental de esta ley. Por eso que yo o sea, yo, Blanca, entiendo 100% la descripción que vos hiciste del problema campesino y lo que está diciendo Carlos. Pero Carter no jugó esto en esos términos, jugó en términos políticos. Pero Cartes no va a jugarlo en estos términos. Y Cartes no entiende nada de la doctrina colorada. No entiende, No pero entiende ¿sabes nada. de qué entiende? Lo que entiende es de, El poder. manipulación. El poder. de la fascinación que tiene por el poder, lo que le Claro. hace... Así es. Vamos a seguir debatiendo, nos queda un bloque, así que a la vuelta de la pausa vamos a cerrar, digamos, la idea sobre este tema con los senadores que nos acompañan este domingo. Una pausa rapidita, regresamos. Un intenso debate en la pausa. Está en la pausa, que estamos a- lo tenemos que llevar al aire, ¿verdad? Sí, pero Porque lo que estábamos diciendo es a cargo de quién va a estar el control eventualmente si esto queda firme. Y en manos del Ejecutivo, que hoy está liado a un sector que ciertamente, y creo que hay que decirlo con todas las letras, manipula a una parte de la población paraguaya que está en el campo. Pero yo te decía Porque algo. Fernando Lugo tiene operadores políticos entre los campesinos. Yo voy a decir algo, Carlos, perdón. Y Blanca, perdón. Y Carlos, perdón. Pero voy a decir algo. Resulta que el ¿Por Frente qué pedís Guazú- perdón? Porque, por todo lo que decís? porque tengo que interrumpirte y decirte lo siguiente. El Frente Guazú, ayer o anteayer, el jueves, o miércoles, no me acuerdo el día, perdón, dijo lo siguiente. Nosotros, este proyecto, no sé por qué el presidente lo quiere vetar si va a estar controlado por Renave y RENAF, en las dos listas de ¿Pero y campesinos. quiénes son ellos? Entonces la pregunta es, y yo hice esto en el editorial en la tele, ¿verdad? Che, ¿quién hace la lista de Renave y de RENAF? El Ejecutivo. El Ejecutivo. ¿Y qué le agregan? En el proyecto de ley le agrega el Frente Guazú, el Ejecutivo y nosotros. ¿Y el resto? El señor Luis Aguayo no es un líder campesino, es un operador político. Es un operador político del Frente Guazú. Tiene un cargo electivo, además. Desde el día cero. Olvídate el cargo electivo. El señor Luis Aguayo, Luis, desmentime si estoy mintiendo. Jefe de la MCNOC, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, jefe de la Coordinadora Intersectorial y delegado de la MCNOC, ¿dónde? En el Congreso Democrático del Pueblo. Pero me cuesta creer que hasta ahora sigan, porque yo creo que a esta altura le tienes que conocer ya a Lugo. A Lugo no le importa el resultado. Pero, y eso es lo que te digo. Le entonces- tienen que conocer y tienen que tratar de discriminar quiénes son las personas que genuinamente estamos preocupados por esta problemática y estamos trabajando. Nosotros tenemos el análisis de todos los proyectos que existen en la región del seguro agrícola y tenemos uno trabajado, no un invento de crear un seguro agrícola privado para cobrárselo a los campesinos. No, el modelo brasileño es un modelo que a mí me
me impacta porque, por la solidez que tiene y por el enfoque claro de derechos y de justicia social que entraña. Un modelo de seguro agrícola. Nosotros estamos trabajando. Los líderes campesinos tienen que tratar también de diferenciar, sin prejuicios, a quienes trabajan en estos temas en serio. Y no seguir creyendo a Lugo. Pero no por le vayas a favor. pedir... Voy a poner un ejemplo, Sí, sí, voy a sí. poner un ejemplo que involucra al Poder Ejecutivo y que creo que lo citaste, senadora. 50 millones de dólares, bonos soberanos, Jorge Gatini. Hay que recordar que ese escándalo en el tema de la ejecución le vale el cargo a él. Y después el Poder Ejecutivo, como está acostumbrado siempre al show mediático, dice que la auditoría del Poder Ejecutivo iba a controlar en qué fue a parar ese dinero. Ciertamente ese dinero tenía que ir, creo que al crédito agrícola y al Ministerio de Agricultura y Ganadería para asistencia técnica, entre otras cosas para invernaderos, las famosas heladas, las producciones que están a intemperie, que se congelan. Eso nunca se hizo. Nunca se entregó el resultado de la auditoría del Poder Ejecutivo. Hasta hoy nosotros no sabemos qué se hizo con 50 millones de dólares en bonos soberanos administrados por el Ministerio de Agricultura. Entonces, a ese Poder Ejecutivo, perdón, pero yo no le confío ningún desarrollo ni ejecución de ningún plan. Porque ahí hay un misterio que nadie puede entrar a mirar, ni observar, ni preguntar. Creo que hubo pedido de informes del Congreso. Todos fueron Y esa es insatisfactorios. la tragedia que se va sumando al histórico abandono a este sector. Hubo gobiernos donde hubo 5 ministros de Agricultura, uno más incompetente que el otro. O si no, el que se va ahí se va a especular en qué compras va a hacer y de dónde va a sacar alguna ventaja económica. Nosotros necesitamos hombres probos que aman a su país y tienen sensibilidad con el más necesitado, que pongan su empeño y su talento en sacarlos adelante. Y en este gobierno se tuvo los recursos que nunca se tuvo. Yo eso insisto, porque nunca se tuvo esa cantidad de dinero para poder atender al sector campesino. Y no se atendió. ¿Me permiten un análisis? Sí. Yo creo que el equipo de Cartes, que manipuló esto todo muy hábilmente y se salió, entre comillas, con la suya por en cuanto, ¿qué desearía que suceda de aquí en adelante? Quieren una Que el Parlamento mantenga en vigencia la ley, es Claro, decir, que levante su veto. que no se pueda levantar su veto. Que no se Ellos levante. están deseando de que nosotros en el Senado tengamos 23 o más votos, ratifiquemos la ley y en diputados suceda lo mismo con 41 o más votos. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta de que ha sido todo esto una formulación tramposa desde la perspectiva político-institucional, es mi conclusión en este minuto, ellos entonces, ¿qué pasaría? Lugo consolidaría el mensaje ante su gente como el gran articulador de una solución Y que es antítesis de ficticia y ATC. es tramposa, y por el otro lado Cartes va a redoblar el mensaje político-comunicacional de que el Parlamento es la Irresponsable. escoria de este país, que es capaz de, teniendo en cuenta su brillante análisis financiero, de despilfarrar 3.200 millones de dólares en una propuesta populista, etcétera, etcétera. Y ambos actores confabulados en esta trampa saldrían Salen ganando. recogiendo, digamos, ganancias cada quien por su lado. Ah, sí. Ante esa situación, yo no me voy a prestar más. Yo voy a votar en consecuencia para que el veto del Poder Ejecutivo Quede firme. quede firme y que caiga esta mascarada que lastimosamente nos ha costado a nosotros un mal momento. ¿Y qué saben sobre este anuncio que va a haber violencia, de que en la semana llegan más campesinos a la capital, de que se habla de cierre masivo de calles, de rutas? Es una advertencia que ya se está circulando, yo me imagino que es para generar miedo también en la población, pero convengamos que estas semanas en la capital por parte de los campesinos, algunos fueron muy violentos. Esa es una realidad también que no podemos Porque negar. no son Y ganarse... campesinos. No, como quieras, como quieras. Son Pero operadores es políticos. muy difícil no ganarse la antipatía de la gente cuando te cierran la calle, vos no podés llegar al trabajo o no permiten el paso de una ambulancia. Yo entiendo que hay que ponerse en el lugar de los más necesitados, pero bueno, yo también necesito llegar a mi trabajo. Yo no le hice nada al campesino. Lo que ¿verdad? pasa es que para eso está quien administra el Estado, Carlos. No, correcto. Porque la democracia es un campo de fuerzas donde los actores ejercen el poder que pueden para poder
obtener los beneficios y buscar sus reivindicaciones. Eso es absolutamente legítimo, eso hay que entender como una cuestión absolutamente legítima en una sociedad. Por eso se requiere en la democracia instituciones, porque los pactos y los acuerdos son coyunturales Tal cual. y efímeros. Necesitamos instituciones para sustentar la democracia. Y necesitamos líderes. Necesitamos liderazgo para administrar esa contradicción y que esas voluntades dispersas y contradictorias en una sociedad que es un campo de fuerzas se oriente y tenga una dirección en favor del beneficio mayoritario para todos. Pero eso solo puede hacerlo un estadista y no promover el enfrentamiento entre paraguayos por jugadas de esta ¿Sabes la parte clase? donde yo quiero insistir un poquito, Carlos y Blanca? Y les pido de rodillas que le transmitan eso a los líderes del sector democrático. El señor Cartes no quiere conciliar nada. El señor Cartes es Nicolás Maduro. Él quiere confrontar y en la confrontación ganar. ¿Para qué? Para mantener para siempre un poder hegemónico. Es la enmienda por otro camino. Entonces, acá lo que vamos a tener, y yo coincido, Carlos, en el análisis que acabas de hacer en términos políticos, Blanca, es, este tipo lo que quiere es que el lunes venga el grupo de Lugo, Claro, armar disturbios. armar disturbios para que ustedes se queden, con todo respeto, en pelota. Así nomás. O como Para lo que- que quedemos nosotros pegados al disturbio. Ustedes se quedan Claro. pegados al disturbio, o sea, atender como viene la mano. O sea, por eso yo te digo, esta lectura no tiene nada que ver con los campesinos. Nada, cero, ningún contacto. El gobierno no hizo ninguna lectura con los campesinos. El gobierno hizo una lectura política. ¿Cómo yo le perjudico a los sectores democráticos? Sí. ¿Cómo yo revierto el 20 puntos de diferencia que Marito tiene con Santi Peña? ¿Cómo revierto el 49% de imagen positiva que tiene Efraín Alegre? ¿Cómo revierto eso? Mostrándole a las fuerzas productivas que estos son unos irresponsables, que son unos prebendarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo logró. De momento, por lo menos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque nosotros creímos que Luis Aguayo es un operador campesino. Mentira, Luis Aguayo es un soldado de Lugo, igual que Pedro Aliana es un soldado de Cartes. Así nomás, creo yo, ¿verdad? La salida, ¿vos crees, senadora, que es lo que plantea el senador? ¿Apoyar el veto del Ejecutivo? Nosotros vamos a analizar en la bancada qué alternativas tenemos. Lo que nos queda claro es que desde el Estado tenemos que contribuir para abordar la problemática, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Nosotros vamos a tomar esa decisión. De hecho, nosotros al encontrarnos con esta ley que no la promovimos, quisimos mejorarla porque de hecho ellos tenían los votos para aprobar, Claro. ¿verdad? Ellos tenían los votos para aprobar porque esta es la jugada perfecta donde Lugo se reposiciona como el gran articulador de la lucha por las reivindicaciones del campesinado, entre comillas, y Cartes es el que vela por los intereses de todos. Entonces, como ellos necesitan esta jugada juntos, la armaron. Nosotros vemos más allá, nosotros miramos mucho más allá. Nosotros miramos el problema real de un campo que está en desolación absoluta. No vas a poder arreglar el problema real del campo si Cartes te gana las elecciones, mi querida Vamos Blanca. a arreglar porque nosotros vamos a ganar las elecciones. A Y ver. vamos a arreglar y tenemos cómo hacerlo Yo y te quiero sabemos hacer- cómo te se quiero hacer hace. acordar de una- Porque entendemos cómo se Yo gestiona te el quiero hacer Estado. una cosa, yo sé eso, pero te quiero acordar, yo quiero hacerles acordar, y esto le va a doler más a Carlos que a vos, ¿verdad? Pero voy a decir algo. El escándalo, Cartes es un especialista porque tiene un equipo de primera, el escándalo de Oviedo Mato con San Agustín. Ese escándalo mató el diferencial del voto independiente que hubiera podido votar por Efraín en 2013. Así es. ¿Entendés? Porque Cartes es un maestro en eso. Y ahora está haciendo lo mismo. Hay que reconocerle, es un maestro. Entonces, No sé si él, pero lo que les asesora. Entonces, yo lo que te digo, Blanca, es, yo estoy de acuerdo contigo, pero si perdés las elecciones no sirve. Vamos a ganar las elecciones. Pero si te está destruyendo ahora. No. Se tiene que recomponer en todo ¿Entendés? caso, ¿verdad? No, La imagen. Nosotros necesitamos salir desde, digamos que el bloque, el espectro democrático, este bloque que le ha enfrentado Nosotros vamos a aplicar a la seriamente sociedad. a Cartes. Debemos salir con una propuesta superadora de esta crisis. Tenemos que salir de esta trampa con una propuesta de solución, con esa carga de buena fe que nos ha llevado probablemente a este error político. Yo lo digo en primera persona. Entonces,
ahí va a estar nuestra contribución y somos bien capaces de hacer eso. No nos va a ganar Cartes con sus maniobras, que le salió bien, digamos, este golpe inicial, pero como decía Blanca, en el mediano y en el largo plazo, en esa visión comprometida con la gente, con el destino de la sociedad y del Estado, nosotros tenemos la fórmula, tenemos el itinerario y vamos a recomponer nuestra lucha inmediatamente. Antes de terminar y agradecerles obviamente la presencia hasta alta hora de la noche, ¿qué te pareció el debate Marito Santi Peña, senadora? El de esta noche no pude ver, pero No, el del lunes. El del debate lunes, del Mina. lunes me pareció excelente. Marito mojonó con mucha claridad puntos esenciales que hacen a la doctrina colorada que obviamente Santi Peña No no tiene ni conoce idea. ni tiene idea. Santi Peña trató de vender una sonrisita de suficiencia, floreando algunos conceptos, pero quien criticó y propuso fue Marito. Ahí está. ¿Qué te pareció a vos, senador? ¿Pudiste ver? Sí, seguí todo el debate. Me pareció que Marito tuvo un mejor desempeño. Yo, de hecho, hace en el grupo que compartimos una calificación, dándole un 55% a Marito y el restante 45% a Peña. Lo noté más sobrio en las cuestiones esenciales a Marito, sobre todo cuando define su compromiso con el Estado de Derecho, con quiénes serían sus aliados en este esfuerzo por construir la prosperidad de nuestra patria. Y consecuentemente, esa es la cuestión fundamental, Claro. es la idea central. Lo noté bastante más sólido a Y es lo Marito. que la diferencia de Cartes, ¿verdad? Para mí es categórico, el respeto a la institucionalidad, a las instituciones. Así mismo. Pero el grupo Cartes vende la idea de que una sonrisa Vale más que 1000 palabras. Pero el grupo pero Cartes esa- estaba analizando la política de manera impresionante. Claro. Está Ellos no vaciando, entienden la está política. vaciando de compromiso. Absolutamente, Claro. y bueno, De buscan el propósitos. ámbito del espectáculo. Los hombres de Estado se forman, Enrique. Los hombres de Estado deben tener la virtud del servicio y el conocimiento de la realidad de lo que es la gestión del Estado. Y eso no se improvisa. Yo le tengo mucho respeto y cariño a los hombres del ámbito del espectáculo. Pero ¿cómo van a venir a gestionar el Estado? Pero eso es una tomadura de pueblo a la inteligencia de este país. Y es la muestra de cómo él está afanado en llevar al extremo la destrucción de la de las democracia. instituciones, 100%. Así es. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, ustedes por la Carlos Blanca, muy invitación. amables verdaderamente. Muchas gracias. Nosotros Gracias. nos vemos el domingo que viene. Sí, señor. Mañana yo arranco en Paraguay Noticias Paraguay. ¿Desde qué hora? A las 6 de la mañana, qué horror. De 6 a 8. De 6 a 8. Así que Éxito. gracias, muy amable. Y nos vemos. Así que chao. Chao, chao. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre.